Me complace muchísimo en darles la bienvenida a la Escuela de Administración Pública, a su edificio. El día de hoy nos acompaña el doctor José Roldán Chopa. Es un honor de verdad contar con la presencia del profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas. También nos acompaña el licenciado Aureliano Morales Vargas. Él es representante personal de la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en la ciudad, la doctora Rosaura Ruiz, quien nos hace llegar un saludo afectuoso por temas de agenda. No ha podido estar acá, pero ella tiene conocimiento de este importante evento. También les doy la bienvenida a este evento que hemos querido que sea en forma presencial, pero también en este momento está llegando por un canal de YouTube a todo el gobierno, la ciudad. Hemos hecho una difusión del evento. Quiero saludar a todos los que nos ven, nos siguen en este momento, agradecerles su presencia para poder seguir el evento. También hemos invitado a personas que forman parte de alguno de los programas de profesionalización de la Escuela de Administración Pública. Quiero agradecerles que nos estén aquí acompañando. Bueno, denme oportunidad, 3 minutitos, 4 minutitos para enmarcar este evento. Creo que en las últimas semanas hemos escuchado a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra jefa de gobierno en la Ciudad de México, hablar de la reincorporación, del regreso de las personas servidoras públicas a labores presenciales. Aquí es el ejemplo claro de esa manifestación, con la finalidad de atender, y así lo ha dicho, entre otras razones, el derecho a la buena administración que tienen las y los ciudadanos de esta gran capital. Incluso déjenme citar y mencionar que en el tercer informe de gobierno que recientemente ha enviado o remitido al Congreso local de la ciudad, ella menciona en el informe, y lo voy a citar: trabajamos para restablecer la función del Estado como garante de los derechos económicos y sociales consagrados en la Constitución Política de la Ciudad de México, pero también el derecho, y subrayo, al buen gobierno, a la buena administración, a la democracia y a la participación política. En la página 12 del informe, el tercer informe de gobierno, podemos encontrar esta referencia. Pero entender el derecho a la buena administración no resulta sencillo, como sí nos puede resultar más familiar conocer la pretensión, el alcance y el grado incluso ya de desarrollo, de conocimiento de los otros derechos que plasma nuestra Constitución. Por eso es que para la Escuela de Administración Pública, desde luego en plática con nuestra titular del ramo, la doctora Rosaura Ruiz, consideramos que era conveniente propiciar un espacio, un foro para hablar de este importante derecho. Y de ahí que decidimos invitar al especialista en Derecho Administrativo, al doctor Roldán Chopa, que nuevamente le agradezco su presencia, pero también al licenciado Aureliano Morales, que ahora enseguida comentaré algunos de sus datos académicos, pero también de su trayectoria como excelente persona servidora pública, que diariamente enfrenta desafíos en su labor. La doctora Sheinbaum también hace una precisión sustantiva en torno al tema, y también aquí nuevamente cito: un buen gobierno genera los mejores resultados haciendo el mejor uso de recursos limitados. Y bueno, pues aquí, Aureliano, seguramente cuando te escuchemos tu comentario, por tu amplia experiencia, podríamos tener alguna opinión sobre esto. Entonces, la reflexión
compañeras, compañeros, me parece que no es menor. En México, como en otras latitudes, es necesario hacer frente a una seria amenaza para la democracia, que es el mal gobierno, con el consecuente distanciamiento entre las instituciones públicas y la propia sociedad. Discutir la relevancia acerca de dotar a la democracia del sentido y de las instituciones necesarias para el buen gobierno como una de las condiciones para redefinir las relaciones entre gobernantes y gobernados y revertir la desconfianza mutua que sabemos que existe, es una tarea urgente que nos atañe como personas servidoras públicas. La sociedad, por otra parte, como un actor activo en la agenda pública, se ha acelerado en los últimos años, más aún con el uso de las redes sociales que nos brindan la posibilidad de acercarnos, de conocer, de interactuar. Ahora mismo incluso este propio evento gracias a esas tecnologías estamos pudiendo llegar de otras maneras a muchas otras personas servidoras públicas. Y si bien esta interacción entre actores, entre gobierno, sociedad, pero también otras instituciones relevantes en sociedad, como son las universidades, como son las organizaciones de la sociedad civil, es algo fundamental para avanzar hacia nuevas formas de enfrentar los problemas del desarrollo. No significa que las capacidades directivas del gobierno deban ser dejadas de lado o debilitadas, sino todo lo contrario, ¿sí? Significa, creo yo, que tenemos que repensar, tenemos que darnos la oportunidad de revisar cómo mejorar la capacidad de ejecución del gobierno. Desde la Escuela de Administración Pública lo hemos venido sosteniendo desde hace un tiempo. Estimamos que requerimos de gobiernos serios, gobiernos sólidos, profesionales, con habilidades técnicas, dotadas con información necesarias para la toma de decisiones y que al mismo tiempo sepan deliberar y concertar con esa pluralidad amplia de voces, de actores que están en la propia sociedad. Desde esta perspectiva debe ser entonces observado el principio de buena administración pública, presente ahora, como todos sabemos, en nuestra propia constitución política de la ciudad. ¿Qué se buscaba con su inclusión en la máxima norma del gobierno de la ciudad? Con la inclusión de este derecho. Bueno, ahora el doctor Roldán Chopa seguramente nos dará alguna respuesta mucho más completa. Yo quisiera solamente mencionar tres posibilidades de opciones de respuesta. Por un lado, creo yo que busca contribuir a una acción pública abierta, receptiva y cercana a la población por parte del gobierno. Segundo, yo creo que también el derecho busca contribuir a desarrollar, articular administraciones públicas preparadas para abordar con una multiplicidad de voces las distintas fases de la gestión pública y de las propias políticas públicas. Y tres, me parece que también el derecho buscaría contribuir a contar con personas servidoras públicas convencidas de la importancia de motivar, de fundar, de transparentar sus decisiones en la actuación del gobierno. No me voy a detener mucho en estas razones que deben haber llevado al constituyente a incluir este derecho, porque creo que sería ahora momento de dar la palabra al doctor Roldán Chopa. Yo, sin embargo, sí quisiera mencionar un último punto. Todos sabemos que desde el año 2018 ha habido estamos viviendo una etapa diferente en los gobiernos. Un proyecto político ganó la presidencia, ganó la Ciudad de México y desde ahí nos ha tocado
defender y promover ideas de un gobierno honesto, de un gobierno austero, de un gobierno eficiente y cercano a la gente. Me parece que en ese marco también creo yo que debería propiciarse una discusión más amplia en torno al derecho a la buena administración en la Ciudad de México. Dicho esto, compañeras, compañeros, y para todos los que nos siguen a través de esa transmisión que estamos haciendo por un canal de YouTube, quisiera, si me permiten, entonces ahora presentar brevemente al doctor José Roldán Chopa. El doctor José Roldán Chopa es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y actualmente profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencias Económicas. Se ha especializado en Derecho Administrativo, como lo decía al principio. Es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También tiene una maestría en Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana. También fue profesor de tiempo completo en el Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde fue jefe del mismo entre 2006 y 2009. Tiene una importante producción académica, menciono algunos de ellos solamente, entre otros artículos y libros: El Derecho de la Competencia en México, por Porrúa, coordinado con Laura Méndez y Carlos Méndez. La Licitación 21, Estrategias, Jueces y Justicia Cautelar, publicado por el CIDE. Otra publicación es La Rendición de Cuentas y Responsabilidad por Actividad Discrecional y por Omisión. También otras publicaciones: Libertad de Expresión y Equidad, Cuadernos de Derecho Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Constitución y Mercado, un libro publicado por Porrúa en 2004, Manual de Técnica Legislativa en coautoría con Rafael Minor por la Cámara de Diputados y Miguel Ángel Porrúa en el año 2004. Es una trayectoria muy amplia en el ámbito académico, pero algo que también, y con esto ya cierro mi intervención, por el cual nos hemos acercado al profesor desde hace un tiempo, es también porque él ha sido persona servidora pública, ha sido funcionario público, conoce el gobierno en acción. Y para nosotros, para alguien que busca explicarnos a nosotros como funcionarios públicos, como personas servidoras públicas, lo que es el derecho a la buena administración, es algo muy relevante, muy apreciado. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Tiene usted la palabra. La dinámica, compañeras, compañeros: el profesor Roldán Chopa primero hará una exposición. Como usted se sienta cómodo, profesor, en la exposición, y luego después le daremos la palabra a nuestro comentarista, el maestro Aureliano Morales, y luego todavía he acordado con ellos, y de buena voluntad, cosa que agradezco muchísimo, podríamos abrir el espacio para algunas preguntas o comentarios por parte de los que están acá, o incluso si recibimos alguna pregunta a través de esta transmisión que estamos haciendo más allá de la escuela, también podríamos aquí leerla. Profesor, adelante, muchas gracias. Pues muchas gracias, señor director. Qué gusto estar con ustedes, licenciado Morales. Qué gusto compartir esta mesa con usted. Y como lo decía nuestro director, tiene particular relevancia hablar del derecho administrativo, del derecho a la buena administración, en particular en la Ciudad de México. Como lo decía nuestro director, una de las razones, y no es que la fundamental, tiene que ver con el que en la Constitución de la Ciudad de México se incorporó de manera novedosa este derecho, y bueno, es la primera entidad federativa que podríamos encontrarlo expresamente señalado. Ahora, más allá de la novedad que esto pudiera significar, lo relevante, y eso es lo verdaderamente retador y el desafío que tenemos en la ciudad, es primero cómo comprender, cómo entender, cómo concebir al derecho a la administración, que es por su parte o tiene en buena medida una tarea de conocimiento,
Pero a partir de esto, y esta es una de las cuestiones que procuro hacer en la investigación y en lo que espero aquí transmitir, es de qué manera operacionalizamos el derecho a la buena administración, no solamente en lo cotidiano que implica la función de quienes han elegido, sea como modo de vida o bien como ocupación transitoria, el servicio público, sino como también cotidianamente las estructuras administrativas, las dependencias, los órganos de la administración, de cualquiera que sea esta su forma jurídica, sean centralizados, alcaldías, órganos constitucionales autónomos, empresas paraestatales, otros entes paraestatales, sino, y aquí viene una de las cuestiones, es cómo es que este derecho a la buena administración lo podemos ver en la realidad. Y verlo en la realidad significa que podamos encontrar resultados que puedan ser igualmente conocibles, que puedan ser medibles, que puedan verse en las condiciones de vida de las personas o en las condiciones de bienestar de las mismas. Este pues es el gran reto de esto que llamamos el derecho a la buena administración. Como lo decía nuestro director, en el proceso constituyente de hace algunos años se incorporó este derecho y bueno, por supuesto, a partir de ahí es que podemos tener el primer acercamiento y la base de aquello que significa el derecho a la buena administración y de qué manera este derecho establece una serie de lineamientos, de orientaciones, de acciones dirigidas a una diversidad de sujetos, por supuesto, de manera protagónica los habitantes de la ciudad, los ciudadanos, y no solamente los seres humanos, sino las personas que estamos en la Ciudad de México, incluyendo, por supuesto, a los sujetos colectivos, a los pueblos, comunidades indígenas, personas sociales como los sindicatos, las cooperativas o las personas que en el ámbito privado se van constituyendo. Ese es, por supuesto, uno de sus destinatarios. El otro tiene que ver con los sujetos obligados. Cuando hablamos de derecho, imagínense ustedes que estamos frente a una moneda que tiene dos caras. Solamente tiene sentido hablar de derechos si es que hay alguien obligado. Si yo digo, bueno, mis hijos tienen derecho a alimentos, lo que significa no solamente alimentación, sino vestido, habitación, educación, etcétera. Entonces, solamente tiene sentido hablar de derechos si hay alguien obligado. Y bueno, ¿quién es el obligado? En principio los padres. Los padres tienen la obligación de darle alimentos, de darle vestido, de darle habitación a los hijos. Y bueno, entonces igual sucede en el caso del derecho a la buena administración. Quienes tienen el derecho son los habitantes, las personas, los ciudadanos, los sujetos jurídicos, pero por otra parte hay también sujetos obligados y bueno, los sujetos obligados son los entes públicos. Comenzaré a partir de ahí, de esto que espero sea claro, para ver qué es lo que comprende este derecho a la buena administración y cómo a partir de lo que establece la Constitución podemos ir precisando sus significados y por otra parte cómo esos significados se traducen en acciones y cómo esperamos que estas acciones se traduzcan finalmente en resultados. Y vean ustedes que en esto tenemos que pensar en cómo el derecho en los libros, el derecho en la letra de la Constitución pasa a ser un derecho en la realidad. Y ahí está como el gran sentido. Podemos tener una Constitución llena de todos los derechos, pero si en la realidad no tenemos de manera tangible traducido en condiciones de vida, en condiciones de libertades, en condiciones de mejoramiento del bienestar de la población, pues entonces solamente nos quedamos en el derecho en los libros o el derecho en la letra. Ahora, lo que hacemos los abogados normalmente es enfrentarnos a textos jurídicos y en este caso, bueno, el texto de la Constitución es nuestro primer punto de partida.
Ahí transcribí algo que es muy breve, pero que nos da ya una primera idea de este derecho a la buena administración. Primero se establece como un principio rector y dice: el ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa, representativa y participativa, con base en los principios de interés social, subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración. Ahí tenemos un primer enunciado y vean ustedes que forma parte de esto que llamamos el derecho a la buena administración como parte de un principio rector. Esta idea del principio y de que es además rector tiene una particular relevancia y tiene un sentido. No es solamente que tengamos palabras en el texto de una norma, que en este caso es la Constitución, sino la cuestión es qué significados podemos extraer de ese texto para traducirlos en acciones, en límites, en políticas, en fin, y por otra parte que esas acciones nos lleven a un mejoramiento de las condiciones sociales. Me detengo aquí en esta otra parte, no los voy a llenar a ustedes de textos de la ley, pero me parece que estos son relevantes. Ahora, ¿por qué son relevantes? Porque a partir de ese enunciado que es muy general, que podríamos decir, bueno, es muy ambiguo, es muy abstracto, este otro que tenemos aquí en la pantalla nos da ya una idea mucho más concreta de las cosas. Y bueno, igualmente citamos a la Constitución, entonces lo que dice es que toda persona tiene derecho a una buena administración de carácter receptivo, eficaz, eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. La Ciudad de México, sea el gobierno central o bien sean las alcaldías, tienen a su cargo servicios públicos: transporte, agua potable, drenaje, alumbrado público, panteones, mercados. Y bueno, ya la normativa interna nos dice, bueno, esto se encargan las alcaldías, esto se encarga el gobierno central, y bien, podemos saber qué le corresponde a cada quien. Entonces, vean ustedes, si el derecho a la buena administración significa que los habitantes tenemos derecho a servicios públicos, no es solamente que tengamos servicios públicos tales como educación o salud o panteones o mercados, sino que esos servicios públicos tienen que ser dados en estas condiciones. Por ejemplo, en condiciones de calidad, ¿no? Siempre me gusta plantear, porque además por extremo es muy gráfico, y digo, bueno, si yo llego a mi casa, abro la llave del grifo, pongo el vaso y tomo directamente del agua, el agua del grifo, diría, tengo un servicio público de agua potable de una gran calidad. Bien, si no es así y tengo que poner un filtro o tengo que comprar agua de garrafón o tengo que, entonces, nuestro servicio de calidad viene decreciendo, y si abro la llave y sale chocolate, pues entonces tenemos ahí un déficit. Bueno, entonces vean, el derecho a la buena administración tiene que ver si lo concebimos en condiciones de calidad, representándonos como dicen Naciones Unidas que debemos tener el derecho al agua, ¿no? Asequible, accesible, salubre, suficiente, en fin, hay una serie de estándares. Y ese es nuestro horizonte, tenemos que tender a tener un servicio de agua potable en esas condiciones. Bueno, ¿qué significa estas características? No me voy a detener en todas, pero simplemente para que tengamos una idea en la cabeza que nos ayude a entender de mejor manera. Dice, debe ser eficaz. ¿Qué significa la eficacia? Que realmente lo tenga, que tenga ese servicio, que sea eficiente. Es decir, el profesor, nuestro director, hacía mención a la eficiencia. Bueno, la eficiencia significa que tenemos que hacer el mejor uso de los recursos escasos.
Nunca hay recursos suficientes, siempre va a haber escasez. Bueno, lo poco que tenemos que invertirlo bien. Si lo invertimos bien, entonces estaríamos honrando el concepto de eficiencia. Bueno, entonces tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo para poder hacer uso de la mejor manera posible de nuestros recursos escasos. Tenemos que cuidarlos, pero además tenemos que hacer el mejor uso de los recursos posibles. Bueno, esto significa este uso, la calidad del servicio público. Ahora, vean ustedes que este derecho a los servicios públicos se relaciona con otra parte, que es la Carta de Derechos de los Usuarios y Obligaciones de los Prestadores de Servicios Públicos, según los índices de calidad de los servicios públicos basado en criterios técnicos. ¿Ya? Coloquen ustedes cualquier servicio público, por ejemplo, el transporte, o cementerios, o, ya hablé del agua potable, pensemos en el drenaje, o en el servicio de limpia. Bueno, la Carta de Derechos de los Usuarios y Obligaciones de los Prestadores significa la moneda con las dos caras. Por una parte es el derecho, pero por otra parte es la obligación. El que tengamos indicadores significa que nuestras herramientas de gestión pública tenemos que tener una meta, ¿sí? Piensen ustedes en cualquier cosa, no sé, el licenciado Morales está en el ámbito educativo y bueno, en el ámbito educativo, hasta donde yo puedo entender, hay un conjunto de metas de política educativa. ¿Cuál? Dependiendo de cuál es el programa sectorial de educación, en fin, se puede decir, bueno, mi meta en esta administración es que los estudiantes de primaria de tal entidad federativa tengan en la prueba tal un conocimiento de matemáticas o de español de tantos. Bueno, esa es la meta. Hacia esto está orientado el indicador. O que la salud o la nutrición de la población sea de tal. Bueno, eso es un indicador. Y por tanto, la finalidad es el estado de cosas que se busca encontrar. Hay un derecho, que es una expectativa. La expectativa tiene que mirar hacia una finalidad cuantificable a través de un indicador, y entonces tenemos que alinear la maquinaria para llegar a esa finalidad en la mayor medida de lo posible. ¿Sí? Y aquí está una de las claves, en la mayor medida de lo posible. Cuando se dice que el derecho de administración forma parte de un principio rector, en derecho, y aquí es una cuestión más de qué sentido le damos a las palabras, un derecho es un mandato de optimización. ¿Qué significa esto del mandato de optimización? Tenemos que tender a lograr ese fin o ese estado de cosas en la mayor medida de lo posible. Probablemente tengamos un punto de partida de 4 y queremos llegar a 4.5. Bueno, esa es nuestra meta. Pero si por una serie de condiciones que siempre sucede, llegamos a 4.3 o a 4.2 y hemos hecho todo el esfuerzo para llegar a ese punto, pues entonces logramos conseguir con lo que tenemos el fin de la mejor medida posible, en la mayor medida de lo posible. Bien, bueno, entonces tenemos ahí esta cuestión que, como ven ustedes, viene de cómo entendemos o comprendemos los textos de lo que tenemos en la Constitución. El resto son también componentes del derecho a la buena administración, como la audiencia previa, que haya una resolución de manera imparcial y equitativa, el acceso al expediente cuando tenemos algún asunto con el gobierno de la ciudad, y la reparación integral. Explicaré con 3 palabras cada uno de estos. Vean, la audiencia previa, la resolución de manera imparcial, el acceso al expediente correspondiente, tienen que ver con derechos que ya conocíamos de antes. Y bueno, estos derechos a que haya una decisión fundada en breve término, accediendo al expediente, que nos escuchen, tiene que ver con lo que ha sucedido históricamente en el Estado moderno
y que van configurándose como derechos que tenemos las personas para evitar actuaciones arbitrarias. Entonces, el derecho a la buena administración también tiene un sentido en servir de protección de las personas para que no haya soluciones arbitrarias. Y este es uno de los sentidos del derecho a la buena administración, pero está ligado con lo que vimos antes, es decir, con aquella realidad que se quiere construir y en donde las personas pueden tener una mejor calidad de vida, condiciones de bienestar, y por tanto los derechos van contribuyéndose a tener mejores índices de bienestar social. Ahora, esto de la reparación integral, que no está en la Constitución, pero está en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y Garantías, y sus garantías, tiene que ver con el que si una persona sufre daños, entonces el Estado tiene el derecho a indemnizar esos daños. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ahora en tiempos de lluvias las vías de comunicación tienen más baches y es probable, y la probabilidad aumenta, en el que si un vehículo pasa por un bache y se rompe la llanta o se rompe el rin, entonces puede demandar a la ciudad o puede pedir a la ciudad que le pague la llanta. ¿Bien? Entonces hay daños que tienen que ser indemnizados. Y entonces el gobierno de la ciudad se convierte al ser grande, y esto sucede no solamente con el gobierno de la ciudad, sino con cualquier gobierno, hay un enorme índice de riesgos. Es decir, los gobiernos, las administraciones son una fuente de riesgos de causar daños por una diversidad de situaciones. Por ejemplo, ha habido ciertas demandas que son concedidas a los demandantes, no solamente en México, sino en otras partes, cuando en las escuelas uno de los alumnos tiene lesiones. Aprovechando aquí su presencia, hay casos, por ejemplo, en donde en el recreo un niño recibe una lesión causada porque un aparato de los que están en las escuelas para que los niños ahí pasen el recreo estaba en malas condiciones. Bueno, entonces se causa el daño, el niño a través de sus padres o sus representantes pide indemnización, no se lo dan, van a los tribunales y los tribunales llevan a cabo la condena a la escuela o a la secretaría correspondiente. Hay otros casos de la Corte en donde han condenado a las entidades de educación a indemnizar al menor por bullying, ¿no? Por acoso. Entonces eso se configura como no solamente una materialización traducida económicamente que tiende a indemnizar el daño o a dejar indemne el daño, sino que también, si lo vemos así, el Estado es una gran fuente de riesgos. Bien, bueno, tanto el derecho a la indemnización como el derecho a la audiencia o la resolución de manera imparcial son derechos que no tienen mucha novedad, históricamente hablando, pero cuando lo relacionamos con el derecho a la buena administración, entonces adquieren otro sentido. ¿Y cuál es el otro sentido que adquieren? Voy a regresar a mi ejemplo pedestre, si ustedes quieren, del rin, la llanta, el bache, y que se poncha o se truena. Y bueno, ¿qué significa esto del derecho a la buena administración? Que el derecho a la buena administración no se limita solamente, o no debería limitarse solamente a indemnizar el caso, atender el asunto de la persona, sino a ver más allá. Y el ver más allá es cómo se mejora la administración. Por ejemplo, no basta con pagar la llanta o el rin, porque el bache sigue y el bache, mientras siga, puede causar daños similares. Ir más allá significaría tapar el bache. ¿Por qué? Porque si tapa el bache, entonces se mejora la circulación y se evitan más daños. Si en una escuela hay bullying por determinado tipo de prácticas, entonces no basta indemnizar al niño o a la familia del niño porque sufrió un daño moral o psicológico por el bullying, sino es cómo evitamos que haya bullying y cómo se da un ambiente
propicio para la educación de los niños y las niñas. Y de esta manera mejoramos las condiciones es decir, no solamente atender al caso individual, sino cómo vamos generando valor público o cómo se va generando bienes públicos que nos permitan ir mejorando el desempeño institucional, ¿no? Entonces, ahí está una de las claves de esto que llamamos el derecho a la buena administración. Entonces, vean ustedes, aquí el derecho a la buena administración es instrumental. Es decir, tenemos que pensar en que es una herramienta para juntar, por una parte, las expectativas de las personas con realidades. Y, por supuesto, en medio, para ir de las expectativas a las realidades, tenemos un conjunto de piezas, de herramientas con las cuales podemos trabajar para llegar a eso. Entonces, ¿cuáles son los medios? Bueno, tenemos normativa, tenemos organizaciones, tenemos recursos de distinto tipo. Y vean ustedes, en la parte de los recursos tenemos que pensar en que hay información. La información es parte del recurso. No solamente el dinero o el presupuesto, que lo es también. Y por supuesto, los seres humanos que de distintas maneras trabajan en la función pública, desempeñan una función pública. Bien, entonces, voy a irme a un dato que espero sea suficientemente gráfico para ver de qué manera podemos aprovechar la información. Vean, esta tabla que está ahí es una información que la obtuve del informe del 2020 del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Cuando hablaba del derecho a ser oído, a que haya una decisión objetiva, imparcial, o a que haya indemnizaciones, si no las hay, entonces puede generarse un litigio. Las personas a las cuales no se les da el permiso, o se les clausura, o se les pone una multa, pueden ir al tribunal. Y el tribunal manda llamar a la autoridad, le dice qué pasó, dame tu informe, valora los argumentos del demandante, valora los argumentos de la autoridad administrativa, ve las pruebas y finalmente resuelve. Bueno, la relevancia es cuál es el resultado. Y el resultado es bien interesante y muy llamativo y nos da una idea de qué es lo que está pasando. Vean, en el 2020 el tribunal recibió 10.565 asuntos. Emitió tantas sentencias sumarias, tantas sentencias ordinarias. ¿Y cuál es el resultado? La barra naranja son aquellos asuntos que perdió el gobierno de la ciudad en conjunto. Alcaldías, gobierno central, órganos descentralizados, etc. Aquellos en donde se dijo la autoridad tiene razón son estos de la barra roja. Sobrecimientos, es decir, donde no hubo resolución de fondo, son los azules y otros son los verdes. Si ven ustedes, la cantidad de asuntos que pierde el gobierno de la Ciudad de México en toda su extensión es muchísimo. Es muchísimo. De los 10.565 pierde 8.884 asuntos. Es decir, algo está pasando. Algo está pasando. El gobierno de la ciudad, alcaldías, gobierno central, etcétera, pierde muchísimos asuntos. La cuestión está en por qué. Bueno, probablemente no haya llamado a audiencia, probablemente no haya tenido objetividad en la resolución, probablemente haya habido desproporcionalidad en la sanción, problemas de procedimientos, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Pero eso nos da un foco rojo, algo está pasando. ¿Sí? Bueno, la información sirve. Si tenemos buena información, y no solamente es tener buena información, sino aprovechar esa información, entonces con esa información podemos saber de mejor manera dónde estamos parados.
Y saber dónde estamos parados significa cuáles son los problemas que nos llevan a ese resultado. Y si conocemos los problemas, entonces podemos analizar los problemas y ver cómo los resolvemos de manera más adecuada, ¿sí? Es decir, tenemos que conocer para resolver. Entonces, la información es uno de los recursos importantes y las autoridades de la Ciudad de México generan muchísima información. Todos los días se genera información. Bueno, el sistema de transparencia y acceso a la información tiene un conjunto de elementos que nos llevaría a poder ordenar, sistematizar y aprovechar la información. ¿Para qué? Para resolver problemas. Y ya desde una perspectiva jurídica, la verdad es que es relativamente sencillo. Es decir, esta es una información gruesa, podemos ver en el informe del tribunal de manera mucho más detallada y podríamos llegar a determinar por qué se pierden. ¿Por qué? Porque como es un proceso, el juicio y la decisión que examina, si ustedes han visto un manual de procedimientos, es una línea que establece una ruta por tramos y dice este tramo le toca al subdirector, este otro tramo le toca al director, este tramo le toca al dictaminador. Podemos saber dónde está la falla. Es decir, si un determinado porcentaje se perdió porque no se llevó a cabo la audiencia previa, podemos saber muy bien a quién le correspondía haber llevado la audiencia previa y saber por qué no lo hizo bien. Como decía nuestro director, trabajé un rato en la administración pública, en el jurídico, llegué ahí a ser director de área y entonces a veces había problemas, me tocaba a mí ver las quejas que recibía el gobierno de la ciudad ante la Comisión de Derechos Humanos y bueno, iba a defender al gobierno ante la Comisión de Derechos Humanos. Y una de las cosas que veíamos es que había recurrentemente el mismo problema y le preguntábamos al área responsable y bueno, ¿y por qué sucede esto? Ya llevamos 20 casos y es el mismo problema. Y dice, bueno, es que siempre se ha hecho así. Bueno, si sigue siendo así, nuestro número de quejas va a ir aumentando. Entonces, hagamos las cosas de manera distinta para resolver el problema. Es decir, podemos resolverlo. Hay una técnica que se llama la técnica del alpinista, que se usa en las metodologías del problem solving, de cómo resolvemos problemas. Y los alpinistas, para llegar a la cúspide, a la cima de la montaña, han descubierto que la mejor forma de trazar la ruta de la base a la cima no es de la base a la cima, sino de la cima a la base. En fin, ellos saben su chiste, pero eso es lo que... Ver el problema desde cuál es el resultado en los tribunales es algo así. ¿Por qué? Porque los tribunales son los que están en la última parte de la historia, al final de la película. Si nos colocamos al final de la película y vemos hacia el inicio de la película, entonces podemos ver dónde están los problemas. Y por supuesto, si queremos corregirlos, entonces podríamos ver por qué es que perdemos tantos asuntos y establecer una ruta crítica para ver de qué manera vamos disminuyendo eso. Quizás al siguiente año la columna naranja no sea de 0, pero a lo mejor es de 7,000 y al siguiente de 5,000 y el otro, y a lo mejor en algún momento llegamos a resolverlo. Pero es cómo vamos ubicando los problemas y cómo vamos enfrentándolos. ¿Bien? Entonces, ahí está uno de los sentidos de cómo podemos aprovechar los instrumentos o las herramientas. Ahora, vean ustedes que en este esquema, en donde tenemos derechos, por otra parte tenemos obligaciones a cargo de la autoridad, y esto tiene que darnos resultados que tienen que ser cuantificables, evaluables y mejorables, es el sentido de la mejora. Tenemos que ir en el paso intermedio atacando una diversidad de cuestiones. Y vean, aquí es donde la administración, en el sentido más contemporáneo del término, no solamente debe ser el malo de la historia. Los abogados, y bueno, yo me dedico a estas cuestiones, cuando analizamos lo que ha pasado
en la historia mundial de las constituciones y demás, el Estado es el villano, es el malo. Y se dice, bueno, ¿por qué es que hay tres poderes? Bueno, vamos a las explicaciones de los clásicos y la explicación es: el poder tiene que controlar el poder, por eso es que hay que dividirlo para evitar la concentración y por tanto evitar la dictadura y la arbitrariedad. Entonces, pero fíjense ustedes, la división de poderes y los derechos humanos surgieron, y esa es su racionalidad, para poder controlar a las arbitrariedades del poder, los abusos del poder. Entonces, la historia aquí es el villano. Pero en las administraciones contemporáneas ya no solamente tiene ese elemento de poder detener las arbitrariedades o la tiranía o el abuso del poder, sino que el Estado va adquiriendo una función, llamémosle así, en la cual se depositan las esperanzas de la democracia o las promesas de la democracia. ¿Y cómo es que tenemos las promesas de la democracia? Y aquí recurro a Lincoln, este presidente americano, que en el discurso de Gettysburg decía: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Y qué significa esto? Que es maravillosa la síntesis. Bueno, que la democracia es un gobierno, es una forma de organización política en donde uno de nosotros, a través de la elección, le damos cierta responsabilidad y la confianza de que va a llevar a cabo una función de conducción, deriva del pueblo, por el pueblo en las votaciones, pero para el pueblo. Es decir, significa que el pueblo finalmente es el destinatario de lo que realice el uno que es igual a nosotros, pero que le damos una responsabilidad para que nos dé mejores condiciones de vida. Y ahí está la promesa. Bueno, pero para esto vean ustedes que ya no solamente basta con eliminar o restringir la arbitrariedad, sino también se le da una función al gobierno constructivista. ¿Y qué significa esto? No solamente que no va a haber bullying de los profesores a los alumnos, que eso es frenar la arbitrariedad, sino que vamos a dar una educación que mejore la condición de un ser humano de tal manera que éste pueda hacer su plan de vida. ¿Sí? Y ahí está esa función constructivista, ¿no? La educación, por supuesto, forma parte de un conjunto, es el desencadenador de una serie de cuestiones, y bueno, ahí está donde está la función constructiva del Estado. Lo mismo que dar salud o los mínimos de salud o los derechos sociales o las libertades individuales, en fin, ahí hay un terreno. Pero por otra parte, fíjense ustedes, y simplemente lo recojo por el marco en que estamos ahora de realidad, también hay deberes de cuidado. Esto es, decía, una de las integrantes del derecho a la buena administración es la indemnización en caso de daños. Bueno, la pregunta es: ¿por qué el Estado causa daños? Por varias razones, pero entre otras porque es posible que no observe los deberes de cuidado. Hay una sentencia bien interesante, porque creo que todos tenemos en la mente ese suceso. Recuerden ustedes cuando un secretario de gobernación de una de las administraciones pasadas, Mourinho, venía en un jet de la Secretaría de Gobernación a aterrizar en la Ciudad de México. En ese tiempo Mexicana todavía funcionaba, un avión de Mexicana iba adelante, se acercó demasiado y a tal grado que se vio envuelto en la estela, perdió el control y entonces se estrelló ahí por Lomas Virreyes. Como resultado murieron los tripulantes y los pasajeros, pero también hubo daños materiales y personales de las personas que estaban por ahí. Entre otros, un francés joven que trabajaba en uno de los edificios corporativos del Rumbo, que sufrió quemaduras graves y que le cambiaron la vida. Y bueno, la pregunta es: ¿quién paga los daños? Y ahí viene la respuesta. Los tribunales dijeron, y la Corte confirmó, hay responsabilidad del Estado y tienen que indemnizar a esta persona que era un ciudadano francés. En total la indemnización fue como 50 millones de pesos, 25 de los cuales tienen o tuvieron que ser pagados por comunicaciones y transportes. La otra cantidad fue pagada por el seguro
de Gobernación. Lo relevante no es que haya pagado, sino por qué. ¿Cuál fue la causa? La causa, leyendo la investigación, que fue una investigación además detenida, se debió a dos elementos. Uno, los pilotos del jet no tenían la preparación adecuada. Revisando su expediente, resulta que tenían ahí unos problemas con la acreditación de las horas de vuelo, no estaban familiarizados con los controles del jet, eso se vio en las grabaciones de la caja negra, es una razón. La otra es que los que controlaban los radares en CENEAM no le dieron el aviso a tiempo y con suficiente firmeza al jet de que estaba acercándose a una distancia que no era la adecuada, de acuerdo con las condiciones técnicas que se requieren para el caso, y por otra parte que tenía que disminuir la velocidad. Entonces, la investigación resultó estas dos cosas. Y el resultado fue, se condena a Comunicaciones y Transportes porque no observó los deberes de cuidado que debería tener cuando tenía que verificar la capacitación de los pilotos. Es decir, hay una infracción de los deberes de cuidado. Entonces, ¿cuáles son los estándares de los deberes de cuidado? No, el caso es ilustrativo, muy llamativo porque nos da una indicación de los deberes de cuidado en las funciones de vigilancia, de fiscalización, de verificación, de inspección, pero la otra tiene que ver con los recursos humanos, ¿sí? Entonces vean ustedes, y tiene que ver por supuesto con la relevancia que los recursos humanos tienen en su formación, en su responsabilidad, en el cumplimiento de sus roles, y aquí, incorporamos todo el sentido y valor del servicio profesional de carrera, ¿no? Por una parte, que dan ese elemento de capacidad, de mérito y demás, que es parte de la función pública, pero que no es suficiente ni bastante, sino que nos permite ubicar la relevancia del servicio profesional de carrera y, por supuesto, también nos permite ubicar a aquellos que en el servicio público tienen funciones de conducción, de determinación de las grandes líneas de política que también tienen su propia responsabilidad. Entonces, vean ustedes cómo lo que tenemos en el lado de la obligación tiene que ver no solamente con que haya una actividad de acuerdo con la ley, sino cómo también va diseñando y definiendo sus políticas públicas que buscan resolver problemas y tener mejores soluciones o mejores situaciones, cómo llevan a cabo los deberes de cuidado y, por supuesto, también cómo, y esto es uno de los derechos que tenemos en la Constitución y en la Ley Constitucional de Derechos, cómo vamos estableciendo un ambiente libre de corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción es un conjunto de prácticas extractivistas en donde afectan los recursos públicos para beneficios privados. Y por supuesto, en la medida en que se distraen esos recursos públicos o hay una merma en los bienes públicos, pues entonces hay una merma en las condiciones de vida. Entonces, el derecho a la buena administración tiene dos brazos fundamentales. ¿Cómo mejoramos el funcionamiento de la administración? Y luego, ¿cómo evitamos los problemas que tiene la administración? Esto es, que haya descuido, que haya negligencia, que haya corrupción, que haya malas prácticas, en fin. Y la otra cuestión es cómo mejoramos el funcionamiento de los recursos, de los bienes, de la información. Y en el caso de la Ciudad de México, y con esto ya me voy hacia la finalización de la charla, tiene un gran mérito que no tiene, por ejemplo, algunos otros países o experiencias en donde inició esto del derecho a la buena administración. En México tenemos este mérito, pero el derecho a la buena administración viene ya de experiencias previas, particularmente a la Carta de Derechos Europeas. Pero la Carta de Derechos Europeas es más limitada. ¿Por qué? Porque carece de un sentido más sistemático. Y la Constitución de la Ciudad de México tiene no solamente los derechos, sino tiene los sistemas. Es decir, está la maquinaria para hacer posible esto. Y ahí está el sentido de los sistemas, por ejemplo, el sistema de transparencia, el sistema de derechos humanos, el sistema local anticorrupción, el sistema
de fiscalización, en fin, o el de planeación, en donde pueden coordinarse los entes y llevar a cabo creación de inteligencia institucional. ¿Qué significa esto de inteligencia institucional? Algo similar a la inteligencia de los seres humanos. Decimos que alguien es inteligente cuando tiene la posibilidad de aprovechar sus experiencias para enfrentarse a problemas y resolverlos de la mejor manera posible. Bueno, en las ciudades, en los países tenemos problemas y la administración es una estructura enorme, pero que debiera funcionar como un cuarto de máquinas, como un engranaje, en donde cada parte tiene que hacer aquello que le corresponde. Y si tenemos la maquinaria puesta al punto, y eso significa que debemos tener buenos mecánicos, pues entonces puede dar mejores resultados. El derecho al agua potable en condiciones de calidad, asequibilidad, suficiencia, no es el resultado de una sola persona, es el resultado de recursos, buenos ingenieros hidráulicos, buen sistema de compras y adquisiciones, buen sistema de mantenimiento, buen sistema de potabilización y bueno, finalmente podemos hacer esto pequeño que es abrir la llave, poner el vaso y beber, pero que detrás está todo lo complejo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias, doctor Roldán Chopa. Bueno, yo creo que mejor damos ahora la palabra al maestro Aurelio Morales. La verdad es que podría hacer yo ahora alguna síntesis de puntos muy relevantes, pero es nuestro comentarista y la verdad es que es un placer tener aquí al maestro. En el licenciado en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. También tiene una especialización en Administración de Instituciones de Educación Media Superior y Superior en esa misma institución. También concluyó estudios de maestría en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios del país. Estudió el diplomado en docencia que imparte la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. En esa misma facultad ha impartido cátedra en los posgrados y en las licenciaturas, al igual que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Universidad Pedagógica Nacional y imparte otras asignaturas en materia de recursos humanos en la misma FECA de la UNAM. Y como decía, asiste en representación de la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la doctora Rosario Ruiz, a quien le agradezco que haya dado la importancia que merece un evento como este. Por favor, maestro Orellana. Muchas gracias, querido Héctor. Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes al auditorio y a los que nos escuchan por otras vías. Primero que nada, yo quiero felicitar al director de la Escuela de Administración Pública por convocar a este evento, a estos eventos, a esta iniciativa de invitar a personalidades de la academia, cuyos trabajos de investigación nos permiten conocer enfoques de alto nivel para la reflexión y la autocrítica, pero sobre todo para alertar sobre las perspectivas y consecuencias de las políticas públicas que se han emprendido o que se emprenderán en la Ciudad de México. Yo felicito al director, aún en las condiciones en que estamos, que este evento haya tenido éxito y que se esté llevando a cabo. Muchas felicidades. También quisiera agradecer al doctor José Roldán Chopa por la presentación de esta ponencia, por su contribución al análisis de los problemas de esta ciudad. Una gran ponencia, doctor, que nos invita a redefinir enfoques, a prevenir escenarios y sobre todo a colocar los problemas públicos en el marco del rigor científico, a confrontar ideas, ello en beneficio de esta gran capital de la República. Doctor Roldán, muchas gracias. Esto que nos acaba de exponer
nuestro prominente ponente, quisiera, y sobre todo sé que aquí hay estudiosos de la administración pública, que le pudiéramos dar el encuadre, y de hecho traigo algunos datos de la capital de la República, de esta gran ciudad, y que vayamos al marco de darle el encuadre del derecho a la buena administración a todo el quehacer que desempeña, ejecuta, desarrolla todo el engranaje y toda la maquinaria de la administración pública de la Ciudad de México. No es una tarea sencilla, más bien es una tarea muy, muy compleja. Yo creo que hay aquí algunas personas que están inmersos en la administración pública y seguramente mis palabras deben de caber totalmente en el marco y en el esquema de la perspectiva del trabajo diario. Como se ha señalado en diversos espacios, la Constitución Política de la Ciudad de México es innovadora por su Carta de Derechos y en específico por plasmar la necesidad de garantizar el derecho a contar con un buen gobierno y con una buena administración. Sin duda, la Carta Magna aprobada por el Constituyente para esta gran ciudad es vanguardista, de gran calado, pero sobre todo con un alto nivel de compromiso para con los gobernados. Incluye, engloba e integra muchas de las grandes aspiraciones de la izquierda mexicana, de las grandes luchas y de los ideales de muchos de los que en el espacio público de hoy son gobierno, y que en el pasado como luchadores sociales de las grandes causas, sin duda tienen la aspiración, el propósito y el fin de encontrar caminos diferentes para una sociedad empobrecida y carente de oportunidades. No obstante, el gran reto que exige la agenda pública y la necesidad de planear, diseñar, elaborar, implementar y evaluar políticas públicas para lograr tan alto propósito, ofrece enormes paradigmas y un altísimo compromiso de este gobierno. Para ello se cuenta con un enorme andamiaje jurídico, ya lo había comentado nuestro ponente, y con una enorme estructura organizacional para llevar a cabo las tareas y la administración de los servicios que tiene que proporcionar a más de 9 millones de mexicanos que vivimos aquí en la gran capital. Pero también hoy en día la jefa de gobierno cuenta, por fortuna, con un gran apoyo de la ciudadanía para integrar este nuevo proyecto en la actual gestión que encabeza. La necesidad de conformar una administración pública que se encuentre a la altura de las demandas sociales de la Ciudad de México es hoy por hoy un compromiso de este gobierno, pero también es una demanda ciudadana. La sociedad capitalina es hoy en día sin duda una de las más exigentes, la más informada, la más conocedora de sus derechos, la más organizada y politizada y quizá la más demandante de los mejores servicios públicos y oportunidades de todo el país. El objeto de estudio que eligió nuestro prominente ponente es ni más ni menos que la entidad federativa 32 del país. Ruego un poco de paciencia a todos ustedes. Daré lectura a algunos datos, a algunos indicadores que son extremadamente relevantes para poder dimensionar la cantidad de asuntos públicos, la cantidad de servicios que la administración del Estado, en este caso de la Ciudad de México, habrá de proporcionar día con día. Decía, es la entidad federativa número 32, dividida en 16 demarcaciones territoriales, nada nuevo. Según datos del INEGI del año 2020,
con una población de 9.209.944 habitantes, de los que el 52.2% son mujeres y el 47.8% son hombres. Representa el 7.3% de la población nacional, ni más ni menos. Integrada a la zona metropolitana del Valle de México, constituye una población de 21.804.515 y esto la ubica en la aglomeración poblacional más grande del mundo hispanohablante y de América, la 9ª más grande del mundo. Este dato cobra importancia porque, sin lugar a duda, sabemos que muchos de los habitantes no capitalinos, día con día, consumen servicios de esta gran capital, dígase de lo que son servicios de transporte, dígase de todas las actividades de comercio que se desarrollan día con día, entre muchas otras cosas que podríamos señalar. Pero también esto tiene una implicación y una relevancia de carácter económico-político en el marco de la actuación que se vive y de la geografía de la gran capital de la República. La Ciudad de México es la segunda más poblada del país. La densidad poblacional es de 6.163.3 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que contrasta con la media nacional de 64.3 habitantes. La entidad más cercana a la gran capital es el Estado de México, con 760.2 habitantes. La Ciudad de México, nada nuevo, es el centro político, económico, financiero, empresarial, turístico, cultural, de comunicaciones y de entretenimiento más importante del país. Algunos otros datos importantes que refleja la complejidad de gobernarla y de los retos de su administración pública se refieren a servicios de salud. Su población pasó de 2010 a 2020 de 63.8 a 72.6 afiliados a alguna institución de salud. Desde luego existe una enorme y compleja red hospitalaria. En educación, el 94.9% de la población de 6 a 14 años asiste a clase. De 15 a 24 se asiste el 53.3, muy por encima de la media nacional, que es 45.3. El analfabetismo pasó de 2.9% en 2010 a 1.4% en 2020. De la misma forma, existe una enorme red de instituciones educativas y es la entidad con el mayor número de estudiantes del país. Otro dato, no menos importante para la política pública del actual gobierno, es que hay 125.153 habitantes que hablan alguna lengua indígena. La participación económica de la población creció de 56.7 en 2010 a 64.4 en 2020. Por otra parte, 96 de cada 100 viviendas cuentan con televisión. Este dato es muy importante por la forma como en un momento dado se llega a comunicar o se informa de las actividades del gobierno. Decía, 96 de cada 100 viviendas cuentan con televisión y 78.7 con radio. 59.9 cuentan con al menos un equipo de cómputo y 75.7 cuentan con internet. Datos del IFETEL del año 2020 indican que hay 6.326.947 usuarios de internet, 5.990.109 con smartphone. Y otro dato relevante, con esto ya termino, les pedí paciencia. Por otra parte, 396.030 unidades económicas con 1 a 10 personas usan tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs. 23.621 unidades económicas de 11 a 50 personas usan estas tecnologías.
6,441 unidades económicas con 51 a 250 personas lo usan también, y finalmente 1,856 unidades económicas con 251 o más personas usan esta tecnología. Finalmente, datos del año 2018 aportados por la Secretaría de Economía indican que la Ciudad de México participó en el 17% del PIB nacional y aportó el 27% al crecimiento económico del país. Desde luego que habríamos de agregar muchas otras variables como suministro de agua, drenaje, transporte, vialidad, seguridad, medio ambiente, turismo, obras públicas, etcétera. Más he tratado de enfatizar el tamaño de la población y el enorme acceso que ésta tiene a los medios informativos, a la educación, o que propicia y potencia una mayor participación social y política y un conocimiento y expectativa de los deberes del Estado, en este caso de la entidad de la Ciudad de México. De este tamaño es el reto de la administración pública de la Ciudad de México. El punto medular que nos convoca a través de la relevante conferencia del doctor que nos acaba de impartir de cómo construir una administración pública para hacer efectivos los derechos plasmados en la Carta Magna, que responden con efectividad a los problemas públicos de la ciudad y cómo proteger el bienestar de las personas, es preguntarnos cómo pasar de los derechos en el papel a los derechos en la realidad. El proyecto de transformación que se ha venido implementando a través de varias acciones de gobierno y con políticas públicas claras y definidas, son la creación de una ciudad innovadora y de derechos, sustentada en una mejora constante de los servicios públicos, con principios rectores de crear un sentido de comunidad, transparencia, igualdad, inclusión y sustentabilidad, con una actuación de la burocracia para el servicio público bajo los principios de honestidad, transparencia, eficiencia, eficacia, calidad y un enorme compromiso por la atención de los servicios a la población más vulnerable. El derecho a la buena administración implica también tener en el centro de la acción pública las necesidades sociales de las personas y de nuestra responsabilidad por distribuir adecuadamente los recursos. Entender que existen enormes desigualdades y que es buen momento para poder encontrar mecanismos de justicia social. Que la política pública emprendida demanda urgentemente mejorar la calidad de vida de todos los que habitamos en la ciudad. Coincidiendo con el conferencista, el derecho a la buena administración se concibe como un fin y como un medio. La conferencia ha destacado 3 aspectos importantes para garantizar el derecho a la buena administración. Es necesario que el gobierno tenga estructuras de inteligencia institucional demostrada, con capacidad de procesamiento de información para poder disponer de una planeación estratégica que permita monitorear, guiar, evaluar y controlar las políticas públicas emprendidas. Para el procesamiento de la información, las instituciones gubernamentales deben valerse de las herramientas científicas, tecnológicas y de innovación que permitan facilitar el trabajo que se acaba de describir. Es hacer de las ciencias, las humanidades y la tecnología los factores principales de crecimiento económico y social de la ciudad, de tal forma que transitemos a la conformación de una ciudad digital y sostenible. Para este propósito, el gobierno de la ciudad ha establecido una total apertura, pues con la transparencia y honestidad de su quehacer ha podido crear y construir puentes y fomentar la colaboración científica entre instituciones académicas que promuevan la investigación y el desarrollo innovador. Solo por señalar un valioso ejemplo en estos órganos interinstitucionales. Hay una red ECOS, posiblemente alguno de ustedes haya escuchado hablar de ella o posiblemente no, de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, que busca generar programas de vinculación educativa, de desarrollo tecnológico y de innovación técnico-científica, humanística, artística y social, que contribuyan a solucionar problemas de la capital. En dicha red se han integrado bajo convenios de colaboración
prácticamente todas las instituciones educativas y de investigación más importantes asentadas en la Ciudad de México. Finalmente, con todos estos procesos de uso consciente de información y planteamiento de alternativas, es substancial que la toma de decisiones sea basada en evidencia, apoyada por los sistemas de evaluación y de planeación en condiciones democráticas y de igualdad. En particular, como una de las políticas públicas definidas expresa y claramente por la jefa del Ejecutivo e implementada por y desde la Secretaría de Educación, Tecnología e Innovación, atendiendo al compromiso decisivo con la ciudadanía, que es garantizar el derecho a la educación, a la ciencia y a la tecnología, uno de los pilares para construir una mejor sociedad, más próspera y más igualitaria. Al efecto, se cuenta hoy con dos nuevas instituciones, a lo mejor también han escuchado hablar de ellas: el Instituto Rosario Castellanos, próximamente se convertirá en universidad, que cuenta con una matrícula actual de 26,000 estudiantes, con una oferta educativa de 15 licenciaturas, 3 maestrías, 2 doctorados, una especialidad y asentada en 8 unidades académicas. La Universidad de la Salud, recientemente creada, que a la fecha cuenta con 1,679 alumnos en 2 licenciaturas en Medicina y Enfermería. Se imparte la carrera de contador público y se está apoyando a los jóvenes y no tan jóvenes a terminar sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria en los programas o puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, denominados pilares. Seguramente alguno de ustedes ha visto en el interior de la geografía de la Ciudad de México. Actualmente están operando alrededor de 180 de estos centros. Por otra parte, se ha fortalecido y mejorado académicamente, además de su expansión de la matrícula de los programas del Instituto de Educación Media Superior, que cuentan con 30,317 alumnos de nivel preparatoria. Adicionalmente, el bachillerato en línea atiende a 12,178 alumnos. Es de agrado saber que la conferencia de hoy presentada fortalece esta visión, que el conocimiento y la evidencia científica son centrales para diseñar mejores políticas, tomar mejores decisiones y generar resultados gubernamentales que mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en la Ciudad de México. No me queda más que reiterar mi reconocimiento al doctor José Roldán Chopa y a la Escuela de Administración Pública, agradecer la invitación a este evento. Muchísimas gracias, buena tarde. Muchísimas gracias, maestro Aureliano Morales. Pues yo antes de dar leer algunas preguntas que hemos recibido a través del chat abierto del canal por el cual se está transmitiendo este evento, pues bueno, yo creo que compañeras, compañeros, se ha hecho una ponencia por parte del doctor Roldán Chopa muy clara, además con su capacidad como profesor pedagógica para hacernos más sencillo la comprensión de las cualidades que respecto de este derecho y respecto a la noción de buena administración y buen gobierno se establecen desde el texto constitucional, y cómo además enseguida nos ha llevado por dar un repaso de los retos que se tiene para poder poner en marcha el derecho a la buena administración, acompañado de estos datos muy, muy relevantes. La verdad es que cuando vimos ese gráfico acerca de todos los recursos perdidos por parte del gobierno, y cuando él coloca el acento en cuáles han sido esos deberes que han dejado de cumplirse, no sé, profesor Roldán Chopa, quizás ahora en esta sesión que estaremos abriendo para algunas preguntas y comentarios, si nos pueda un poco ayudar a acercar esa lupa
a ese dato y poder aquí, el público que ahora está aquí presente y los que nos siguen por el canal, encontrar razones más puntuales de por qué estas cifras. Pero bueno, también por otra parte yo quiero poner como parte de la discusión pues el comentario que nos ha hecho el maestro Aureliano Morales. Yo creo que de su participación, de un lado, pues nos ha dimensionado en efecto, ahora que estabas, Aureliano, repasando todos los datos de población, de economía, de gobierno, de servicios, caray, hasta a mí me ha dejado una sensación como director de la Escuela de Administración Pública, pues con una primera preocupación qué responsabilidad tan grande estamos teniendo aquí en esta institución, justamente para hacer que ustedes y miles de personas que se desempeñan como personas servidores públicas, en efecto, puedan contar con mayores conocimientos, mayores competencias para la práctica profesional, porque claramente en eso ha colocado el acento el doctor Roldán Chopa, y que ahí está justamente una de las claves para poder operacionalizar el derecho a la buena administración pública. Él ha hablado de algunos recursos o elementos importantes para su operacionalización, y uno de ellos es el componente humano, sin duda alguna. Entonces, y sobre eso yo quisiera, profesor Roldán Chopa, y bueno, el otro dato, también que ha destacado el maestro Aureliano Morales, que también lo quiero dejar para la discusión, es esto último que nos ha resaltado, cómo el conocimiento y la evidencia, el conocimiento científico y la evidencia son dos elementos importantes en la definición de políticas públicas, en la posibilidad de llevar a cabo un mejor gobierno, y cómo, en efecto, a partir de este recuento también de acciones que nos ha presentado el maestro Aureliano Morales, podemos encontrar, en efecto, una cierta evidencia acerca del compromiso que el gobierno que encabeza la doctora Sheinbaum tiene en este punto. Sobre la base de este comentario muy breve que he hecho, doctor Roldán Chopa, aquí tengo algunas preguntas y desde luego también para Aureliano en algún momento de este periodo, digamos, que estamos aquí abriendo de preguntas y respuestas. Si Aureliano, si en algún momento también estimas que puedes contribuir o responder a preguntas, adelante, es para ambos. Menciono algunas. Dice, bueno, una muy genérica que aparece en el chat: ¿cómo resolvemos el tema de la corrupción con este derecho? Esa es una. Dos, ¿cómo superar los obstáculos políticos y presupuestarios para que opere el sistema de servicio civil de carrera en la Ciudad de México? Imagino que esta pregunta se ha hecho en relación a la acotación que usted hizo acerca de la importancia de contar con un servicio profesional de carrera, dado este ejemplo que nos mencionó en su exposición. Dos más. Pregunta al doctor Roldán, dice: como bien lo señaló, para que funcione y existan resultados para tener y exigir el derecho a la buena administración pública en la Ciudad de México, exigen y deben funcionar mecanismos para apuntalar la buena administración. Los sistemas que señaló, imagino que los diversos, ¿qué opina sobre el sistema anticorrupción de la Ciudad de México, que no ha podido sentar base un sistema de los más reformados, y que incluso el Congreso de la Ciudad de México tuvo problemas para configurar su integración? Ante esta situación, ¿cómo avanzamos las y los ciudadanos para tener el derecho a la buena administración? ¿Qué ha pasado? Su opinión como académico y ex servidor público. Gracias por su conocimiento. Pues con esas tres, yo creo que podremos comenzar la reflexión. Doctor Roldán, son varias ya. Adelante. Muchas gracias, señor director.
Pues interesante es procuraré simplificar la respuesta. Creo que a lo largo de la vida vamos aprendiendo varias cosas y una de ellas es que decidimos mejor si es que conocemos de mejor forma aquello respecto de lo cual decidimos. Un profesor mío, el doctor Héctor Cuadra, que estaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, decía: la diferencia entre saber o no de algo es el tiempo de reflexión que uno tiene en ese algo, ¿no? Y creo que es cierto. Bueno, así como sucede esto en la medida que vamos avanzando en los años de vida, también sucede eso con las instituciones y con los procesos de gobierno y con los procesos de política pública y que en los procesos decisorios. Es decir, para tomar una decisión pública y que esta decisión pública tenga el mejor resultado posible, hay que conocer para decidir. Y entonces tenemos una especie del debido proceso de la decisión pública. Aquí en los ejemplos decíamos, bueno, tiene que resolverse de manera objetiva e imparcial, tiene que haber derecho de audiencia. Bueno, eso que vimos ahí en la presentación tiene que ver con aquello que la ley requiere para que haya una decisión que pueda afectar, para bien o para mal, a una población, a una colonia, a una alcaldía, a la generalidad de los habitantes de la Ciudad de México. Y es, por ejemplo, si se toma un acto administrativo, entonces lo que dice la ley es que debe ser fundado y motivado, que significa que debemos decir qué ley estamos aplicando, pero además tenemos que argumentar. Y para argumentar necesitamos conocer la realidad sobre la cual actuamos y esa realidad expresarla como argumentos y tomar decisiones y que las decisiones sean las mejores ante lo que vamos teniendo enfrente. Bueno, entonces es conocer para decidir. Si queremos resolver o disminuir la corrupción, bueno, hay que conocer para decidir. Si queremos tener mejor ambiente sano, bueno, hay que conocer para decidir. Si queremos tener el menor efecto posible cuando hay un temblor, después del temblor, entonces hay que conocer para decidir, ¿no? Y el conocimiento es un elemento importante que decía muy bien el maestro Morales, tenemos que decidir con evidencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos informamos y por tanto podemos, igual y no resolvemos el problema, pero nos podemos acercar a la solución. O tenemos menos riesgo de equivocarnos, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Ahora, la otra cuestión es, para conocer, tenemos una serie de herramientas y el conocimiento humano nos va dando escenarios en donde puede haber algo que sea conocible. Si tenemos buena información, entonces podemos acercarnos al conocimiento de mejor manera posible. Y la documentación pública y el que tengamos cuerpos técnicos y el que podamos tener universidades y que podamos hacer uso del conocimiento científico nos ilustra. Siempre va a haber limitaciones, pero al menos nos evita menor ignorancia sobre ese problema. Los seres humanos siempre vamos a ignorar algo o mucho de cualquier cosa, pero nos ilustra la decisión. Entonces, la ciencia, el conocimiento, el perfil técnico, tener buenos archivos, tener buenos bancos de datos, es parte de. Pero también nos enfrentamos ante situaciones de incertidumbre o de limitaciones de tiempo, de conocimientos y de recursos para poder conocer. Pero tenemos que decidir. Bueno, pues entonces ahí viene, por ejemplo, el uso, y creo que es una de las cuestiones que hay que aplaudir de la escuela, tiene un máster, una maestría en riesgos, ¿no? Vivimos en riesgos. Y en los riesgos a lo mejor en algunos casos puede ser medible, pero en otros casos no, porque pueden ser cuestiones. La pandemia yo creo que nos ha enfrentado ante una limitación del conocimiento humano
y vamos conociendo gradualmente y se presentan otras cosas y no sabemos, ¿no? Es limitado. Bueno, pero cuando podemos conocer algo, por ejemplo, los mapas de riesgo son relevantes, ¿no? En el caso de corrupción, que tiene que ver con una de las preguntas, hay ciertas herramientas para establecer mapeo de riesgos. ¿Dónde está? La corrupción no solamente se ataca sancionando y mandando a la cárcel a alguien. De hecho, quizás sea lo menos relevante. Lo más relevante es cómo evitamos eso que decían las abuelas, al menos mi abuela decía, en arca abierta el justo peca, ¿no? Es decir, ¿cómo limitamos los riesgos? Y bueno, yo trabajé un tiempo en el gobierno de la ciudad, en una dependencia del jurídico, y ahora pensándolo después de varios años, si yo lo mirara, ya pasado mucho tiempo, decía, a ver, ¿dónde estaban las áreas de riesgo? Que en la oficina tal podía haber problemas de corrupción. Bueno, la corrupción tiene una fenomenología, ¿no? Puede diagnosticarse. A ver, puede haber corrupción cuando hay algo que se intercambia. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Beneficios o evitar perjuicios. ¿Ya? Alguna vez hice un estudio en un estado sobre problemas de corrupción en varios municipios y eran muy identificables dónde estaban las áreas de riesgo. Licencias urbanísticas, áreas de compra, problemas de seguridad en seguridad pública, en fin, había las licencias de alcoholes, ahí había. La otra cuestión es qué es lo que provoca. A veces, por ejemplo, puede ser el intercambio personal. O puede ser el problema de que no hay buenos mecanismos de información. La información se pierde, se destruye, nadie sabe qué pasó, pues quién sabe, quién descubrió, quién sabe, ¿no? Poco control. Es decir, la Auditoría Superior de la Federación, en sus informes de cuenta pública, usa esta herramienta. Si ustedes leen los informes de la cuenta pública, dice mapa de riesgos. No es corrupción, es riesgos de corrupción. Y ahí están mapeados. Que no reúnan los perfiles del cargo, los archivos, el poco control, en fin, los bancos de datos desordenados, los mecanismos de vigilancia laxos. Ahí están. Bueno, entonces eso significa que tenemos que poner más atención en eso. ¿Por qué? Porque hay que ir cerrando el arca abierta, ¿sí? Y hay maneras de... a mí me maravilla el alcoholímetro. No sé si coincidirán conmigo, pero porque además lo estudiamos en una de las clases del CIDE, mandamos a los alumnos, bueno, no los mandamos, ellos quisieron ir. Y el motivo de estudio en un curso fue el alcoholímetro, cómo funcionaba. Y los resultados son bien interesantes. Hay poca probabilidad de corrupción en el alcoholímetro. Es decir, parece Suecia. Es decir, no falta alguien que diga, mira, no sabes con quién te metes, el charolazo. No sabes quién soy yo, ¿no? Sin embargo, el senador, el diputado, el artista famoso cae. ¿Por qué? Porque hay poca probabilidad de corrupción. Quizás no sea inmune, pero disminuye la probabilidad. ¿Cómo está organizado? ¿Cómo está organizado? Hay uso de técnica. El aparatito es mucho más confiable que el 4, que el camina en la línea, que sopla a ver qué, ¿no? Es más confiable, es más exacto. La transparencia se hace a la luz pública. La inmediatez, el juez cívico está al lado. La participación de varios, uno no tiene el monopolio de la decisión, hay varios participantes, el personal de salud, el agente de tránsito, uno puede no tener control sobre otro, ¿sí? Entonces es a la administración, es cómo está la administración. Y vimos, cuando se estableció el alcoholímetro, bajaron los índices de accidentes. Es decir, funciona, tiene un resultado en aquello que se busca lograr, que es mejorar la seguridad, disminuir los daños personales, vehiculares, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es posible hacerlo. Y tiene que ver no con que manden a la cárcel al policía, es la administración, la forma de organización
del mecanismo. Bueno, apliquemos la receta del alcoholímetro a una diversidad de procedimientos en donde hay riesgos, porque, bueno, tiene que irse disminuyendo el problema. Entonces, yo creo que ahí está una de las cuestiones, ¿no? Y concluyo con lo de los deberes de cuidado. Esto es, una buena cantidad de daños tiene que ver con los deberes de cuidado, y ahí, por supuesto, eso supone previamente algo que le llamamos en derecho el rol del buen servidor público. ¿Qué significa el rol del buen servidor público? Es una responsabilidad por rol. Es decir, el rol no depende tanto del ser humano, sino depende de cómo está configurado aquello que un servidor público debe llevar a cabo. ¿Sí? No sé, el profesor en una escuela, el agente de tránsito, el director de obra, el médico en un hospital de la Ciudad de México, en fin, el de la oficialía de partes. Hay roles. Y esos roles configuran de distintas maneras, dependiendo del tipo de función, cuáles son los deberes de cuidado, ¿no? Platicando antes del inicio de la sesión, veíamos la gran complejidad del regreso a clases, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los deberes de cuidado que el Estado en general debe tener con los niños, que además son una población vulnerable, respecto de la cual hay un deber de tutela, hay un interés superior del menor? Bueno, los deberes de cuidado se refuerzan, ¿sí? Y bueno, ¿cómo determinamos los deberes de cuidado? Bueno, ahí viene la relevancia del conocimiento, ¿no? ¿De qué manera se propaga el virus? Bueno, ¿por qué todos estamos aquí con el cubrebocas? Porque estamos mitigando el riesgo. No eliminamos a cero el riesgo, pero mitigamos el riesgo. Y bueno, a estas alturas conocemos ya las formas de transmisión, en fin, y maximizamos el deber de cuidado, ¿sí? Y con eso ya concluyo, perdón por la extensión. Los seres humanos somos entes biológicos que tenemos nuestra capacidad de raciocinio, pero tenemos también el riesgo de equivocarnos, ¿sí? La política pública debe prever que un ser humano se va a equivocar o que va a tener... a mí se me ha olvidado el cubrebocas cuando salgo de la casa y después, ay, ¿qué pasó? ¿Qué hago con el cubrebocas, no? Y bueno, olvidamos cosas, cometemos errores. Bueno, un sistema debe prever la posibilidad de errores, ¿no? No es lo mismo que llegue el niño que le pudo olvidar el cubrebocas o que no tiene dinero para comprar el cubrebocas, porque un KN95, si lo multiplicamos en la medida en que debemos de reponerlo, puede llegar a significar un gasto relevante para alguien, para la enorme cantidad de población que está en índices de pobreza. Pues entonces el Estado tiene que poner las condiciones. Es mejor que el Estado tenga ahí, pues, en caso de esto, bueno, mira, aquí está el cubrebocas, no te regreses a tu casa, te damos el cubrebocas y entonces puedes entrar, ¿no? Pero eso supone previamente que armaste, que viste el presupuesto, que hiciste la adjudicación, que ves cuál es la mejor manera de prevenir. No sé, hay aquí en esto un cúmulo de información, pero entre otras cosas pareciera ser que los tapetes son menos necesarios que el cubrebocas. Entonces, el cubrebocas a lo mejor tiene mayor prioridad que un tapete sanitizante, ¿no? En fin, el conocimiento nos va dando esos deberes de cuidado y la medición de los riesgos. Y eso significa hacer lo que está haciendo esta escuela. Bueno, analicemos, estudiemos, examinemos y veamos qué riesgos tenemos en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctor. Usted, maestro Aureliano. El tema de la corrupción es verdaderamente un problema que tiene dimensiones, aristas, encuadres de tal envergadura que nos pasaríamos aquí muchas horas para poder deliberar y poder hablar de ella. Pero yo sí creo que el país ha venido dando pasos poco a poco, importantes y contundentes. Yo creo que nos falta mucho por hacer y hay muchas tareas por realizar, sin duda.
el sistema anticorrupción que se ha estructurado en el país, que de eso pues igual también aquí el doctor nos podría ayudar un poco más. Yo creo que es un mecanismo que ayuda. Hay una pregunta que es bueno, y sobre todo ahorita que estamos hablando de el derecho a la buena administración pública. La pregunta es, ¿en lo privado no hay corrupción? Los grandes corporativos, las grandes empresas, los grandes consorcios no tienen corrupción. O sea, desde luego, yo creo que habemos de afirmar que sí la hay. ¿Sí? Sin embargo, los niveles no son iguales. Y eso tiene que ver básicamente por algunas cuestiones que son fundamentales en el manejo administrativo. Cuando en esos corporativos, y hablemos de esta parte del sector empresarial, buscan a un tesorero, en realidad están buscando una persona con un perfil muy definido, con características y altos niveles de especialidad en el manejo del riesgo, en el manejo del control interno. Y sin duda, eso mitiga enormemente la posibilidad de la corrupción en este sistema empresarial privado. Que reitero, tenemos que aceptar que sí hay también malos manejos. Y bueno, periodísticamente si nos vamos a encontrar algunos casos por ahí. Sin embargo, en el caso del sector público pareciera ser que, digamos, es un problema mucho mayor. Bueno, lo que pasa es que tenemos un problema con los perfiles de los puestos, y eso se liga con otra de las preguntas que salieron por ahí, del servicio civil de carrera o el servicio profesional de carrera. Me parece que la determinación de los perfiles en los procesos de reclutamiento y selección de personal también en el sector público tiene una afectación importante, sin duda. Pero también hay que señalar que en el sector público, en la administración pública, hay áreas extremadamente técnicas. Yo en alguna ocasión lo he comentado por ahí con el doctor Arámbula, donde de suyo prácticamente hay un servicio civil de carrera en la vía del hecho. Y de verdad lo podemos, yo creo que esa sería una buena investigación. O sea, obviamente la necesidad del Estado por contar con perfiles de puesto de esta naturaleza obliga al Estado mismo a tener una escala o un marco donde sí hay algunas gentes que en la vía del hecho se está desarrollando un servicio profesional de carrera. No es lo que el Estado necesita, sin duda que no. Yo sí creo que ese es un tema y es una asignatura pendiente. Sin embargo, aquí confluyen muchas cosas. Creo que tendríamos un poquito que irnos a la historia de la administración pública del país. Y bueno, no sé si alguien me puede ayudar. ¿En qué año tomó posesión Miguel de la Madrid? 82. 82, ¿verdad? Bueno, desde esa fecha hay un reconocimiento expreso del Estado de la corrupción. Desde esa fecha. Es la primera vez donde realmente desde el más alto nivel se señala el problema de la corrupción como un problema de agenda pública que debe de ser considerado. Échenle la cantidad de años que llevamos con eso. Entonces, creo que tenemos que revisar y dimensionar las cosas. Hay que revisar cómo se ha venido construyendo la administración pública al paso de todos estos años. No podemos cerrar los ojos y el día de hoy querer atender un problema sin ver históricamente cómo ha surgido, cómo ha nacido, cómo se ha dado. Y en esa parte yo sí creo que hay muchas cosas que todavía se deben hacer y que esta escuela justamente, una de las tareas que está haciendo es formar profesionales con principios, con valores, con conocimientos, que eso no resuelve, pero es importantísimo. ¿Sí?
Hasta ahí mi comentario. Muchas gracias, maestro Aureliano. Bueno, estamos ya prácticamente llegando al final del evento, nos quedan todavía 5 minutitos. No quiero dejar de leer una pregunta que también llegó aquí de algunos de los compañeros que además participan en uno de los programas. Tanto provocadora, doctor Roldán Chopa, pero la leo. Dice, profesor Roldán Chopa, ¿qué implica el neoliberalismo para el derecho a la buena administración tras 40 años de implementarse dicho modelo? Es una pregunta, desde luego, muy amplia, y esto me da la oportunidad para hacerle también algo que puede estar en algún momento relacionado. ¿Hasta dónde también, doctor Roldán Chopa, el componente de la participación ciudadana debe rescatarse o promoverse con mayor fuerza para darle más vida al derecho a la buena administración? Me da la impresión de que es un derecho que se conoce en ciertos segmentos, los estudiosos, las universidades, los funcionarios públicos, pero ¿cuánto más tendríamos que apostarle a que sea un derecho que sea también conocido, asimilado, interiorizado por el público en general? Serían las dos preguntas, y con eso, si nos hace favor de cerrar, digamos, el evento, se lo vamos a agradecer muchísimo, doctor. Muchas gracias, ¿no? Muy interesante la pregunta. Fíjese que desde mi perspectiva, creo que tenemos que ponerle un poco de rigor a la conceptualización, porque de lo contrario tendríamos el riesgo de crear enemigos de paja. ¿Y qué significa esto? Que en el lenguaje coloquial, conceptos como socialismo, neoliberalismo, populismo, pueden son conceptos que tienen su presencia y su función en el debate público, lo cual por supuesto es entendible, pero y sobre todo en un evento académico, creo que tenemos que ponerle más rigor, porque si no entraríamos o incurriríamos en este riesgo. Creo que el liberalismo, al menos como yo lo entiendo, tiene que ver con la expresión de una corriente de pensamiento que, entre otras implicaciones, tiene el acrecentamiento de la relevancia que el mercado debe tener en una forma de organización económica en una sociedad, y la ausencia del Estado en este ámbito de acción pública, de decisión de recursos. En el extremo, el neoliberalismo históricamente identificable en su pensamiento tiene que ver con los economistas austriacos, con von Hayek, ganador del Nobel de Economía, que repudiaba la intervención del Estado. El Estado no tiene que meterse para nada en esto. En una segunda vertiente, con Thatcher y Reagan, que reivindican esta idea, el Estado tiene que retraerse, tiene que ser un Estado mínimo y hay que dejar que el mercado funcione. ¿Por qué me refiero a estas dos cosas? Por la relación que este tipo de pensamiento tiene en la administración. Y hasta donde llegan mis conocimientos de administración pública, que siempre implican salirme del derecho y colocarme hacia los administradores públicos, la expresión de esto se dio en la llamada nueva gestión pública, ¿no? Que en términos generales, y aquí puedo cometer una barbaridad, concebía al administrado más como un cliente, ¿no? Y trasladaba esquemas de administración privada a la administración pública. Ahora, este fue el extremo. La verdad es que en México, si bien tuvo su ámbito y su influencia,
creo que no llegamos a tener en su absoluta pureza un modelo neoliberal a la Thatcher o a la Reagan, aunque sí hay y sí hubo mayor o menor influencia de esto en la administración realmente existente. Ahora, por supuesto, esta forma de entender el neoliberalismo como el entendimiento de la administración pública de que no estamos frente a un ciudadano, sino frente a un cliente, me parece que tiene severas limitaciones, porque primero es una traslación de una serie de categorías que están pensadas más para el mercado como ámbito de transacciones económicas a algo que tiene otra lógica pública, que no tiene una lógica de obtención de utilidades, y que por supuesto eso genera una serie de distorsiones en el entendimiento del Estado como un bien público, ¿ya? Entonces creo que tendríamos ahí ese efecto que me parece que disloca, al menos mi manera de entender, la función del Estado y la función de la administración pública, que tiene que ver con creaciones de bienes públicos, de condiciones de vida, mucho más en una realidad como la nuestra, en donde tenemos desigualdades y que por tanto el Estado social tiene un ámbito muy relevante. Ahora, porque tampoco hemos tenido un ambiente en donde el libre mercado haga todo. Hoy en la mañana teníamos un evento en donde invitamos a un profesor español a hablar del Estado regulador y la regulación. El concepto de regulación parte de la desconfianza de que el mercado se autorregule y que llegue a un punto de equilibrio. Al contrario, la regulación es una intervención pública partiendo del supuesto que el mercado va a tener fallos. Entonces digamos, esto no tiene que ver con el neoliberalismo como lo concibieron Thatcher, Reagan y los economistas austríacos, es otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que primero tener más precisión, al menos mi ejercicio de mayor precisión tiene que ver con esta idea del neoliberalismo en el sentido puro, que no lo hemos tenido, aunque sí hemos tenido influencia. Pero por otra parte viene el otro tema, y es también qué es lo que podemos aprovechar de una diversidad de conocimientos que son útiles para resolver problemas. Y ahí tiene que ver con una diversidad de instrumentos de gestión pública que han sido desarrollados en una diversidad de latitudes y que son elementos relevantes. Bueno, la misma Escuela de Administración Pública tiene una influencia europea de la École de, ya no me acuerdo cómo se llamaba, la francesa, y que fue, ¿no?, de Administración Pública, y que después viene por España y que luego adoptamos, y que tenemos una influencia más europea de Estado social, en fin, con una tradición distinta, y en donde también vamos encontrando una diversidad de herramientas que me parece que es importante atender, conocer y demás. Decisiones basadas en evidencia, presupuesto basado en resultados, establecimiento de indicadores. ¿Por qué? Porque esos pueden tener una mayor utilidad en aquello que, independientemente de cuál sea la corriente política que tengamos, tiene que ver con los compromisos fundamentales que están en la Constitución. Es decir, y tenemos una Constitución social en donde la educación, la salud, el medio ambiente y demás forman parte del piso básico y común. Y entonces, si el presupuesto por resultados y si la medición del desempeño y las distintas formas de enfrentar cuestiones relacionadas con el servicio profesional de carrera o los enfoques de riesgos nos sirven, tenemos que usarlos, ¿no? Y bueno, por supuesto también el debate político de opciones, ideológico, en fin, tiene su sitio, y es ahí donde la democracia también va determinando los sentidos en los cuales los electores marcan los rumbos, ¿no?
Y por supuesto la izquierda tiene un sentido de búsqueda de mayor igualdad, de mejores condiciones para los sectores desfavorecidos, y ese es el gran reto que tiene el gobierno, y creo que en eso digamos tenemos que aprovechar aquello que puede ser consistente con lo que se busca. Pues muchísimas gracias, doctor Roldán Chopa. Pues estamos concluyendo, estimadas y estimados compañeras, compañeros que nos hacen el favor de su presencia, estar aquí esta tarde en la Escuela de Administración Pública, también para todos aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube. Creo que se han dicho, se han puesto sobre la mesa ideas muy relevantes que tienen que ver con el derecho a la buena administración. El doctor Roldán Chopa nos ha enfatizado al menos dos, bueno, quizás tres bases sustanciales con el derecho a la buena administración. Cómo mejorar la administración, cómo evitar errores y conocer para decidir. La importancia de la evidencia, el conocimiento que también Aureliano en su exposición nos planteó en su intervención, son elementos importantes del derecho a la buena administración. Y por otra parte, también esta tarde, gracias a nuestro conferencista magistral, pues también hemos podido reconocer que la Ciudad de México, que el gobierno de la Ciudad de México ha dado pasos importantes, además de contar con un entramado jurídico institucional relevante, varios sistemas que en principio tendrían que estar articulados. También se ha mencionado el papel de la profesionalización, este rol del buen servidor público, como dijo el doctor Roldán Chopa, y también la importancia de la difusión de principios, de valores, asociados con el hecho de promover un gobierno cercano a la gente, un gobierno austero, un gobierno profesional y eficiente que busca el gobierno que encabeza la doctora Sheinbaum. Pues me parece que son elementos que deben movernos a una reflexión más amplia. Yo quisiera comprometer con todas las personas servidoras públicas que nos siguen a través de este medio, de este canal de YouTube, y también para los que están aquí presentes, a continuar en este esfuerzo de no solamente de conocimiento y divulgación, sino también de sensibilización respecto de uno de los derechos consagrados en la Constitución Política de la Ciudad de México, y que esta tarde hemos conocido la relevancia que tiene. De modo tal que nuevamente quiero dar las gracias al doctor José Roldán Chopa por su participación, por su brillante exposición, también al comentario que nos ha hecho el maestro Aureliano Morales en nombre de la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y desde luego agradecer la presencia, el interés, la escucha que se ha percibido, que se ha sentido no solamente en todas y todos ustedes, sino también en las personas que en este momento nos están siguiendo por el canal de YouTube. Muchísimas gracias, pasen ustedes una buena tarde. Gracias.